chicos de cuarto semestre, vamos a continuar hablando de los gobiernos revolucionarios. En esta ocasión vamos a tocar el tema de la participación que México tuvo en la Segunda Guerra Mundial durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho. Bueno, vamos a comenzar diciendo que la Segunda Guerra Mundial, que inició el 1 de septiembre de 1939, se estaba desarrollando en Europa, como ya mencionamos, y estaba por un lado los países del eje nazi-fascista y por el otro lado teníamos a los llamados países aliados. Estos países estaban en plena confrontación bélica, sus ejércitos enfrentándose, y el conflicto encontró su final el día 8 de mayo, que aún hoy se conmemora como el Día de la Victoria. Un dato curioso para mencionar es el hecho de que en Rusia el presidente Vladimir Putin decidió posponer o aplazar el desfile de conmemoración del Día de la Victoria debido a la contingencia que estamos viviendo y por la que estamos haciendo las actividades de esta manera. Así que bueno, lo quise mencionar porque es un dato que me pareció interesante. Como decíamos, la guerra se estaba desarrollando en estos momentos y en México estaba gobernando el presidente Manuel Ávila Camacho. Él fue presidente inmediatamente después del presidente Lázaro Cárdenas. Así que estamos hablando de una época de estabilización para México, de estabilización en el aspecto educativo, de estabilización en el aspecto industrial y también de estabilización en el aspecto económico, donde se va a iniciar el llamado milagro mexicano que ya hemos mencionado en algún momento. Mientras se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial en Europa, entonces aquí estaba ocurriendo esto en México. México, fiel a la doctrina Estrada, que es una política de no intervención en los conflictos que puedan tener los demás países del mundo, pues bueno, así se había mantenido. El presidente Lázaro Cárdenas decidió no intervenir en este conflicto, ya que a él todavía le tocó el final del último año de su gobierno, y el presidente Manuel Ávila Camacho continuó con esta política exterior, así que él decidió no intervenir en el conflicto hasta que en mayo de 1942 dos barcos mexicanos fueron bombardeados por un submarino alemán, o por lo menos eso fue lo que se dijo en las noticias, y a raíz de esto fue que el presidente Manuel Ávila Camacho decidió que México se iba a integrar al conflicto bélico y se formó el ya muy famoso Escuadrón 201, formado por integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana que serían enviados a entrenarse con soldados estadounidenses. Ellos fueron enviados al estado de Texas, en Estados Unidos, en la base aérea del ejército estadounidense de Foster Field. Aquí tenemos una imagen. Estuvieron en este lugar preparándose durante más de 2 años para que finalmente, terminado su entrenamiento, pudieran integrarse al conflicto. Ellos van a llegar por el Océano Pacífico a la ciudad de Manila, que es la capital de Filipinas. Ellos llegan ahí el día 1 de mayo de 1945, un día antes del arribo del Escuadrón 201 a Manila. Había ocurrido el suicidio de Adolfo Hitler en Alemania, así que bueno, la guerra ya estaba para terminar y por supuesto nadie sabía que la guerra iba a terminar tan pronto, así que como dijimos, el Escuadrón 201 llega a Manila el 1 de mayo y 7 días después, el 8 de mayo, la guerra estaba terminando. Como dijimos, el pueblo europeo y principalmente Rusia conmemora este día como el Día de la Victoria, el Día de la Victoria sobre el nazismo y sobre el fascismo que asolaba Europa y que seguramente iba a seguir asolando el mundo. Ahora bien, como consecuencia de esta intervención mexicana en este conflicto, se instaura en México el Servicio Militar Nacional, que es una obligación ciudadana para los varones del país cuando cumplen su mayoría de edad. Una vez que se lleva a cabo este proceso, el gobierno emite un documento que es una cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional. Es un requisito que los varones deben cumplir como ciudadanos mexicanos, y las mujeres en el país tienen la oportunidad de hacerlo de forma voluntaria.
Bueno, si ustedes observan, me parece un evento muy interesante de la historia de nuestro país, y a partir de esta información es que quiero que ustedes hagan la actividad que ya saben que deben realizar. Envíenla por favor por correo electrónico, y quiero agradecerles mucho la atención que pusieron. Espero que les sirva de algo este pequeño video, y ojalá y nos veamos muy pronto. Cuídense mucho y nos estamos viendo.